Hello, everybody. This is Jose Fernando speaking, and I'm going to share with you a brief way to use some of the most common modal verbs in English, but how to use it in conversations, how to use it properly without unnecessary grammar rules or extended grammar rules. Este video es muy corto, es para comentarles la forma de crear em, digamos, de utilizar algunos verbos modales o como yo lo titulo acá, formas auxiliares, porque de hecho son auxiliares y cada forma de estas me permite expresar una función o acceder a una función distinta dentro de una conversación. Todas las formas auxiliares o los verbos modales utilizan este mismo patrón, es decir, si yo voy a hacer una pregunta de sí, no, think you login, etcétera. Yes, I think you login. No, I think you not login. Se supone que el colocar el auxiliar, pues, me da como tal el sentido y me lleva a la función que yo quiero expresar. En el día de hoy vamos a utilizar dos, el auxiliar can y el auxiliar could. Hay muchos más, pero esta clase, esta pequeña lección va destinada a entender cómo utilizar tanto el can como el could para hablar de habilidades y posibilidades en presente y pasado respectivamente, y también para pedir favores de manera informal, cómo ser un poquito más decente delante de mis amigos o familia, y cómo ser definitivamente decente frente a una persona con la que no tengo confianza. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Adicionalmente, el can y el could tienen otras funciones, pero voy a tratar de hacerlo como lo más práctico posible en un nivel inicial, para que usted pueda utilizarlo eh, de una forma natural, por decirlo así, sin tanta regla gramatical. Entonces vamos a aprender cómo utilizar el can. For example, can you dance tango? Yes, I can dance tango. No, I cannot dance tango. Bailar tango no es una rutina de cualquier persona, es una habilidad. No todo el mundo sabe bailar tango. Por eso la tomé como ejemplo. ¿Puedes bailar tango? Yes, I can, sí puedo. No, I can't, no, no puedo. Hasta ahí sería una respuesta gramatical en un examen escrito, por ejemplo. Pero a la hora de hablar, lo interesante es que yo pueda tratar de demostrarle a la persona con la que estoy hablando que me interesa seguir la conversación, así no tenga un buen nivel de inglés. El can significa poder, ¿sí? Para saber si usted puede hacer algo o no puede hacer algo. Por ejemplo, can you pilot an airplane? ¿Puedes pilotear un avión? Yes, I can pilot an airplane. De pronto el Hot Wheels que tiene mi hijo. O no, I can't pilot an airplane. Sí, definitivamente pues no es una habilidad. El can de forma negativa lo encontramos como can't, como el apellido de Clark Kent, o también como cannot. Así se ve en bastantes textos. ¿Qué otras cosas podrían ser habilidades? Can you eat 3 burgers in 1 minute? Yo creo que depende del lugar. Pensaría uno cuántas hamburguesas puede comerse. Can you play a musical instrument? Or can your best friend speak French? Tocar instrumentos, hablar un idioma son cosas que no todo el mundo hace, ¿sí? Es decir, hablar un idioma diferente del materno. O tocar un instrumento musical, ¿no? No es agarrar la guitarra y ponerla de la cama al sofá, sino cómo interpreto una canción con la guitarra. Al utilizar WH questions, la base, digamos en una pregunta directa, la base siempre va a ser can you, porque estoy preguntándole directamente a usted. Por ejemplo, what can you do with a pencil and a paper? I can write a poem, I can write a letter, I can draw a landscape, and I can make a paper plane. Esto fue una pregunta que me hicieron cuando entré en sexto grado, como en la entrevista, para saber qué habilidades tiene uno. ¿Qué puedes hacer? ¿Sí? What can you do? Y así como debemos utilizar el what para indagar por cosas, podemos utilizar el when para momentos, el what time para la hora, where para lugares, why para pedir razones, how para pedir maneras, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente cualquiera
cualquier WH questions, incluyendo las combinaciones del what, así como lo hacemos en español, por ejemplo, qué color, what color, qué tipo de música, what kind of music y demás. Hasta ahí solamente estamos hablando del can para hablar de habilidades. Yes, I can eat 3 burgers in 1 minute. ¿Sí? De pronto esas de gomita pequeñitas. O yes, I can. Y puedo decirte, por ejemplo, I can play the guitar. O sea, puedo decir una respuesta corta. Yes, I can. Punto. Y como utilizar el mismo auxiliar para crear una frase nueva. I can play the guitar. ¿Sí? Can your best friend speak French? No, he can't. He can speak Spanish. ¿Sí? Eso sería otra forma. Decir la forma negativa, corta, hasta acá el not. No, I cannot. Y después decir lo que realmente la persona puede hacer. He can speak Spanish. Ahora, vamos a hablar del auxiliar could. El auxiliar could para hablar de habilidades y posibilidades. A diferencia del can, el could significa poder, pero también se puede interpretar como podría, ¿sí? Y se utiliza en pasado. Por ejemplo, could you finish your project last night? Yes, I could finish my project last night. No, I could not finish my project last night. Este last night es clave, es decir, la expresión de tiempo es fundamental para que esta frase no se convierta en una petición formal, y ya más adelante vamos a ver eso. ¿Pudiste terminar tu proyecto anoche? ¿Sí? Si yo no le coloco last night, me queda como si le estuviera diciendo, ¿podrías terminar tu proyecto? Y yo no le estoy pidiendo el favor formalmente de que termine el proyecto. ¿Sí? De hecho, nadie le pide a uno el favor de terminar cosas que uno tiene que hacer, sino simplemente es agregar la expresión de tiempo y automáticamente el auxiliar o el verbo modal me ayuda a expresar una habilidad en pasado. Entonces, terminar proyectos es una habilidad. De hecho, hacer proyectos es una habilidad. Could you play the piano when you were a child? ¿Podías tocar el piano cuando eras niño? Entonces, cuando eras niño, esta es la expresión de tiempo que me ubica en pasado. Could you play the piano when you were a child? ¿Eras capaz de tocar el piano? Entonces, miren la interpretación que le estamos dando al could. ¿Podías? ¿Pudiste? ¿Puedes? ¿Eres capaz? ¿Sí? ¿Tenían la habilidad de? También podemos interpretarlo como eso. El español es bastante amplio. Yes, I could play the piano when I was a child. Sí podía. Yo sí podía tocar el piano cuando era niño. No, I couldn't play the piano. No, definitivamente no podía tocar el piano. Y así como eso podemos ver otros ejemplos. For example, could you go to parties when you were in school? Esta lo podemos interpretar como posibilidades, ¿no? Del pasado. Si te permitían ir a fiestas. Podías ir a fiestas cuando estabas en el colegio. A mí personalmente no me daban permiso. Could your mother use WhatsApp when she was 7? Si tenemos en cuenta el año en el que estamos, bueno, miremos hacia atrás. Tu mamá podía utilizar WhatsApp cuando tenía 7 años, when she was 7, cuando tenía 7 años, ojo con el verbo to be ahí en pasado, para hablar de tener, de cosas que no son tangibles. Cuando tenía 7 años, when she was 7 years old. Puedo decir, yes, she could use WhatsApp, pero definitivamente si tomamos la época 2022 hacia atrás, pues no creo que tu mamá hubiera podido utilizar WhatsApp porque eso se fundó más o menos como en el 2012, creo, 2011. Could you go to parties when you were in the school? ¿Podías ir a fiestas? ¿Te dejaban ir a fiestas? ¿Tenías la posibilidad de ir a fiestas? Yes, I could go to parties when I was. When I was. Cambio el you were por I was. Ahora, si vamos a utilizar WH questions, es exactamente el mismo caso. La base en este caso de la pregunta es could you? ¿Podías? ¿Eras capaz? Where could you go? ¿A dónde podías? Where could you go? ¿A dónde podías ir? When you were a teen. ¿A dónde podías ir o a dónde te daban permiso de ir cuando eras un puberto, cuando eras un adolescente? I could go to the market. I could go to the bakery. I could go to the church. I could go to the park. Pues básicamente, esos eran como los lugares a los que me dejaban ir a mí
mis papás no eran tan cool. No, mentiras. Así como utilizamos el where para indagar por lugares, podemos utilizar cualquier otra WH question, ¿sí? Lo importante es saber que el can se utiliza, significa poder y se utiliza para el presente, y el could significa poder también, pero se utiliza para el pasado. ¿Listo? Y independientemente de que estemos hablando con el presente o el pasado, necesitamos siempre de un auxiliar para preguntar. Es imposible preguntar en inglés si no tengo un auxiliar, porque él es el que le dice a la persona que habla inglés que le estoy preguntando por una habilidad del pasado, o que le estoy preguntando, por ejemplo, lo que veíamos ahorita, por una habilidad del presente. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo hablar de peticiones informales, es decir, con un amigo, entre amigos. Can I use the restroom, please? Esto es lo que me diría él, ¿no? Maybe, no sé, de pronto está tapado. Oh, can I have a glass of water, please? Por ejemplo, yo estoy en el restaurante, ¿sí? Puedo pedir prestado al baño, pero también puedo pedir que me traigan un vaso de agua. Este have tiene esa connotación de pedir a la persona que le traiga a uno, que le sirva a uno, que le regale a uno, que le dé a uno un vaso de agua. Can I have a glass of water? Y así como puede ser a glass of water, pueden reemplazarlo por cualquier otro tipo de alimento o bebida. Lo importante es la palabra please, ¿cierto? Para que la persona vea que usted tiene un mínimo de educación. Can you pass me the salt, please? O can you call me tonight, please? ¿Cómo puedo responder a esto? Possible answers. Sure. Of course. No problem. Here you are. Y te entregan el producto. Go ahead. Adelante, tómelo. Yes, you can. Claro que puede. I'd be happy to help you. Estaría encantado, estaría feliz de ayudarle. It would be my pleasure. Sería un placer. I'd be glad to help you, to help out. Estaré encantado de poder servirle. Son expresiones muy positivas para decirle que sí a esto, ¿sí? A esto que estamos viendo. Cualquier otra petición, favor que ustedes quieran pedir. ¿Cuál es lo contrario? I'm sorry. Lo siento. I'm sorry, but I can't. Qué pena, pero no puedo. I'm sorry, but you can't. Qué pena, pero no puede llamar. I'm terribly sorry, but. Esas son expresiones muy inglesas. But I'm unable to. Sí, es demasiado formal esa respuesta. Sí. Me da muchísima pena con usted, pero. Sí. That's not possible for now. ¿Sí? Eso no es posible en este momento. No way. De ninguna manera. Eso le diría a una hermana al hermano. Absolutely not. Definitivamente no. O como decimos por acá, ni por chiras. Es decir, que las respuestas a estas preguntas, que pueden ser favores para usted, can I, o un favor para otra persona, por ejemplo, can you, dirigido a otra persona, o para otra persona, can your mother, etc. La respuesta no va a ser igual a cuando estábamos hablando de las habilidades, sino va a ser algo mucho más en contexto. La idea es que usted se pueda aprender alguna de estas expresiones para afirmar o para negar, y ya tienes la forma de afirmar o negar una petición que te hagan de manera informal. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con la formalidad? Cuando hablamos de hablar de una petición formal, a diferencia de la anterior, lo chévere es que tenemos más herramientas para pedir favores. Ya no solamente es el could, podemos utilizar el may, podemos utilizar el would, ¿sí? Y todas me refieren a hacer una petición de manera formal. Could I use the restroom, please? Eso es algo así como, sería tan gentil de permitirme utilizar el baño. O sea, miren el calibre de la frase. May I have a glass of water, please? Sería tan gentil, sería tan amable de traerme un vaso de agua. O sea, usted va a quedar como un rey, como una reina. Could you pass me the salt, please? ¿Sí? Eso es como, sería tan amable de pasarme la sal, por favor. Es muy formal. ¿Podría pasarme la sal, por favor? Entonces, esto es lo que yo les decía. Si yo no le coloco al could, por ejemplo, una expresión de tiempo después o al final, ¿sí? De toda la frase, de la pregunta, mejor dicho, me va a quedar como si fuera una petición, así no le coloque la palabra please. Pues yo la estoy colocando aquí como pedagógicamente para que usted entienda o logre memorizar que esta palabra please le sirve para pedirle el favor, agregarle un por favor que no sobra, ¿cierto?
Mi jefe no me diría esto. No sé, de pronto una persona que acabo de conocer necesita un favor. Would you call me tonight, please? Eso lo puedo interpretar como podrías llamarme, sería tan gentil de llamarme, ¿sí? Me haría el favor de llamarme, me llamaría por esta noche, por favor, ¿sí? Me llama esta noche. Son muchas formas de interpretarlo, dependiendo del contexto. Pero esto es un favor casi que inmediato, o sea, pilas, o sea, necesito que me llame. Oh, would you call me tonight? Si en este momento no puedo, pero en la noche sí, o sea, me podría llamar en la noche, por favor. Pero es una petición casi que, no diría yo que tiene obligación, pero de alguna forma implica un poco más de, de, de que, hombre, tengo que hacerlo, ¿sí? Es necesario, es importante. Eso es como la connotación. Las respuestas no varían con respecto a lo que vimos anteriormente. Con el can para pedir favores, hacer peticiones, puede ser cualquiera de las que estamos viendo en pantalla, ya sea para afirmar o negar. Entonces vuelvo y les digo, la idea es que usted se aprenda alguna de ellas y con eso ustedes eh, puedan interactuar, ¿sí? Y a la hora de que les pidan un favor, pues ser capaz uno de contestarle correctamente. Ahora, ¿cuál es la invitación? Para que pueda practicar esto de manera contextual, van a hacer lo siguiente. Primero nos vamos al quién. Vamos a crear al menos unas 5 preguntas pensando en diferentes tipos de habilidades que la otra persona pueda tener. O es decir, si usted las tiene, pregúntele al otro, o a la persona que tendría al frente, si tiene esas mismas habilidades. Entonces, al menos 5 preguntas utilizando el quién. Adicionalmente, vamos a hacer 5 preguntas de habilidades en pasado. ¿Listo? Recuerden que es importante colocar la expresión de tiempo del pasado. Y para esto les voy a regalar un insumo que son las expresiones de tiempo del pasado. Yesterday, ayer. In March, hablamos de marzo y en este momento estamos ya en octubre. Last week, last night, last month, last year, last class. ¿Sí? En la clase pasada, anoche, la semana pasada, etc. 2 days ago, a week ago, an hour ago. Hace 2 días, hace una hora, hace una semana. The day before yesterday, el día antes de ayer, o mejor dicho, antes de ayer, lo que dice uno en español. When I was a child, cuando era niño. When you were a child, cuando tú eras niño, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y todas las combinaciones que podamos sacar de ahí. Entonces, de could vamos a hacer también 5 preguntas donde donde indaguemos acerca de habilidades del pasado. Piensen en aquellas cosas que usted podía hacer de niño y conviértalas en preguntas para sus compañeros. 5 preguntas de estas. Adicionalmente, vamos a hacer 3 peticiones de manera informal utilizando el can. Recuerden, la expresión del please es importante para contextualizar a los que estamos aprendiendo. Y 3 peticiones utilizando el could, o pueden incluso utilizar el may o el would. No hay lío. ¿Listo? Pero 3 peticiones formales. Es decir, piense a nivel laboral, piense a nivel académico, piense en un contexto donde implique uno como hablar un poquito mejor, no hablar así como está hablando su teacher, sino hablar un poquito mejor. ¿Listo? Y eso es todo. Thank you very much for your time and hope you like this video. See you guys in another video. Thank you very much. Have an excellent day.